Bueno, buenas noches a todas y a todos. Estamos en una actividad más de este ciclo del Partido Socialista de Uruguay a través de su Facebook. En este caso, compartiendo con ustedes, con todas y todos quienes se van conectando, una mesa virtual sobre un tema muy importante para el país. Le llamamos a esta charla las falsas urgencias del gobierno. Es parte de un ciclo más largo que se llama Verdaderas Emergencias, Falsas Urgencias, y hace referencia, en el caso de esta actividad en particular, al tema del proyecto de ley de urgente consideración, que está en este momento en tratamiento en la Cámara de Senadores, que va a pasar en pocos días a ser considerado por la Cámara de Diputados. Decimos verdaderas emergencias, falsas urgencias, porque en realidad tenemos la percepción de que las emergencias de los uruguayos, de las uruguayas, van por lugares muy diferentes a los que está proponiendo el gobierno hoy. Mientras asistimos a una situación de emergencia social, de emergencia sanitaria, de muchas dificultades en la vida de mucha gente que ha visto deterioradas sus condiciones de vida, producto de perder el empleo, de ver disminuidos sus ingresos, de tener en realidad restricciones en muchas de las cosas que hacíamos hasta hace poco tiempo, por un fenómeno que es global, pero que ha impactado muy fuerte también en el Uruguay. Mientras que eso sucede, el gobierno nacional, un gobierno recién asumido, lo que nos propone discutir es un proyecto de ley de urgente consideración, ya muy cuestionable por el mecanismo que se utiliza, es decir, ciñéndonos a un plazo muy breve de debate, que además en estas circunstancias nos parece totalmente extemporáneo, fuera de tiempo, fuera de momento. Mientras que todas esas emergencias se están dando y notamos falencias, dificultades para que el Estado dé respuesta a los problemas reales de la gente, este proyecto de ley de urgente consideración contiene un montón de temas que no tienen nada que ver con esas urgencias, con esas verdaderas emergencias de los ciudadanos y las ciudadanas del Uruguay, particularmente de aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulneración. Y esto es algo que nosotros denunciamos, hemos planteado, hemos dicho en reiteradas oportunidades, no para ponerle palos en la rueda al gobierno, sino para tratar de llevar la política a donde creemos que la política tiene que estar en este momento, que son las necesidades reales de los ciudadanos y de las ciudadanas del país. Ya en la campaña electoral, con los compañeros y las compañeras que están en esta mesa hoy y con muchos otros, dijimos que el candidato Lacalle Pou en aquel momento, y después la coalición que conformó de varios partidos, tenía un programa oculto, un programa que no se explicitaba, que no se mencionaba, que se daban algunos indicios, algunas ideas, pero muchas de las cosas no quedaban claramente planteadas. Y ese programa oculto, decíamos, es el famoso proyecto de ley de urgente consideración, que en aquel momento se anunciaba, y ahora es un proyecto que se está discutiendo en el Parlamento. Por aquellos días, el actual presidente anunció algunas de las cosas que iba a contener este proyecto. No podemos decir que muchas de las cosas que están no fueron mencionadas en ese momento de la campaña, pero otras no aparecieron y nosotros reclamamos conocer el texto, porque se hablaba incluso de la cantidad de artículos que iba a tener ese proyecto. Decíamos, bueno, si se sabe la cantidad de artículos, tienen que estar los contenidos, queremos conocerlos, queremos saber de qué se trata, para poder discutir con las cartas vistas en la campaña electoral de frente a la gente. Bueno, en realidad ese texto no apareció hasta después de que el gobierno actual fue electo, y después empezaron a aparecer distintos borradores, distintas versiones de un proyecto que en la versión que se está discutiendo ahora tiene muchas variantes respecto de la versión original. En el medio de todo esto sucedió lo que todos conocemos, la pandemia y esta situación de emergencia sanitaria y social. Aparecieron un montón de necesidades y de problemas, como decíamos en el arranque. Y se insistió con la idea de este proyecto de ley. En un momento el Poder Ejecutivo dijo, no lo vamos a mandar, porque ahora las emergencias son otras. Nosotros saludamos esa decisión, pero un tiempo después la decisión fue enviar igual este proyecto de ley al Parlamento. Nos parece que es muy importante que la ciudadanía conozca de qué se trata. Como estamos claramente preocupados por otras cosas, como estamos en una realidad que nos demanda otras
otras respuestas de buscar llegar a quienes más necesitan. Por ahí, capaz que este tema pasa un poco desapercibido. Y nosotros queremos que se discuta en la esfera pública, queremos que se debata, queremos que sea susceptible de la opinión de todos los actores sociales. Y bueno, muy poquitos días en el Parlamento han desfilado un montón de delegaciones con muy poco tiempo para poder exponer sus posiciones. Allí ha estado trabajando con fuerza la bancada de senadores de nuestro Frente Amplio, la fuerza política, dando opinión, tratando de incidir para matizar algunos aspectos muy negativos del proyecto y debatiendo con mucha firmeza sobre algunos de los contenidos de este proyecto de ley. Las urgencias que están planteadas ahí, nosotros decimos, son urgencias ideológicas, son urgencias que surgen de la ideología de la coalición que conforma este gobierno, una ideología neoliberal y además con un componente autoritario muy fuerte de algunos componentes de esta coalición, que también tiene sus expresiones en el proyecto de ley. Entonces, frente a las urgencias reales, las urgencias ideológicas del gobierno, tanto que se ha denostado la ideología, bueno, allí está la ideología y el programa, aquel programa que nosotros reclamábamos también conocer en detalle. Para poder conversar sobre esto hoy, hemos invitado a un panel de lujo, la verdad. Tenemos allí a nuestro compañero Daniel Olesker, senador de la República por el Partido Socialista, economista, como todos ustedes saben, de larga trayectoria y militancia con el movimiento sindical, con los movimientos sociales, siempre comprometido con la causa de los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay. Daniel está trabajando en la comisión del Senado que aborda este proyecto y nos va a trasladar sus puntos de vista. Lo hemos visto muy activo en este tiempo y bueno, nos parece realmente muy importante tener su voz sobre este tema. Por ahí anda Mónica Xavier, Mónica que como ustedes saben fue durante muchos años senadora de la República, pero además fue presidenta del Frente Amplio, secretaria general de nuestro partido, una compañera con un enorme compromiso político y social que ha estado luchando siempre por los temas vinculados al género, a la salud, pero comprometida además con una visión global del país, con ese proyecto del Frente. Hoy es la secretaria de Gobiernos de nuestro partido y ella está trabajando, como varios de nosotros, también Daniel y yo, y los compañeros y compañeras que componen nuestra bancada, y otros secretarios más del partido, en un grupo político que hemos conformado para darle seguimiento al proyecto de ley. Está allí también Lucía Zapata, la secretaria general de la Juventud Socialista. Lucía, como ustedes saben, es una compañera joven, obviamente, pero con una larga trayectoria ya de militancia en el partido y en la juventud. Una compañera que además ha estudiado mucho los temas vinculados al agro, participa del grupo agro del partido. También nos puede aportar una mirada particular sobre estos temas, pero además como secretaria general de la Juventud viene a traer acá la voz de los jóvenes y las jóvenes socialistas sobre este proyecto de ley. Y tenemos a nuestra invitada Carolina Cose, senadora de la República, candidata a la Intendencia de Montevideo, apoyada por el Partido Socialista en su candidatura, hoy trabajando muy intensamente en el proyecto de ley de urgente consideración. Carolina, como ustedes saben, fue ministra de Industria, fue presidenta de Antel. La hemos visto protagonizando debates muy importantes en estos días sobre las empresas públicas y también en una actividad, yo diría, frenética, de mucho trabajo, permanentemente metida en el debate de este proyecto y aportándonos mucho a todos y a todas. Así que poder tener a Carolina hoy para nosotros es una alegría, un honor también como partido. Así que, bueno, con este panel creo que nada puede fallar. La parte técnica parece que están dando bien también, así que le agradecemos a Diego Guevara que está atrás haciendo que esto sea posible. A veces nos olvidamos de reconocer esas cosas, pero es el trabajo anónimo de compañeros y compañeras el que también hace posible esta forma de comunicación. Le voy a dar la palabra primero a Daniel y le voy a preguntar a Daniel por qué este proyecto es un proyecto lleno de falsas urgencias y cómo caracterizaría él a este proyecto de ley. Y además, si quiere profundizar en algunos puntos en particular del proyecto que considere que son especialmente sensibles para los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay. Así que, Daniel, toda tuya. Bien, bueno, muchas gracias y un gusto estar.
Yo voy a tratar de dejar en este tiempo con una metodología común los tres escalones que cuando empezamos esta discusión en la bancada, en el partido, en el frente, definimos. El escalón general de la ley, el escalón capitular de la ley, es decir, los capítulos que contiene, y el escalón que al principio nosotros creímos que iba a ser muy chiquito y terminó siendo un poquito más grande, de la reducción de daños, o sea, las cosas que pudimos cambiar y para generar menor daño en la ley. Entonces voy a hablar, digamos, de estos tres escalones sobre la base de tres conceptos. Y estos conceptos son los que definen la primera pregunta que hacía Gonzalo, que es en el primer escalón. Nosotros vamos a votar en contra de esta ley porque presenta tres características que la conforman como un modelo de sociedad restaurador y conservador que debemos enfrentar. Y esas tres características son, es una ley desestatizadora. ¿eh? Cuando hablamos de desestatizador, lo hablamos en diferentes modalidades: privatiza, desregula, desinstitucionaliza. O sea, la desestatización no es solo la vieja idea de la privatización de activos, digamos, ¿no? Es privatización, desregulación y también desinstitucionalización. Entonces, la segunda característica que es concentradora, tiene una fuerte dosis de concentración de poder, de riqueza, de no participación social, y es represiva, ¿no? Represiva general, pero particularmente hacia los trabajadores. Entonces, mi primer escalón es este. Esta ley la vamos a votar en contra porque es una ley con un modelo desestatizador, concentrador y represivo. Ahora voy a lo capitular. Para lo represivo está el capítulo de seguridad. Hay mucho más seguridad. Y sobre el capítulo de seguridad, yo quisiera decir tres cosas, que son las más horribles, digamos, este capítulo. Es un capítulo que tiene un fuerte énfasis en la inflación y el aumento de penas, en particular en jóvenes y adolescentes, en la que duplica la pena máxima, reduce las salidas transitorias, en fin, utiliza en la cárcel a las penas alternativas. En la parte represiva es un capítulo que fundamentalmente aumenta la discrecionalidad del accionar policial sin rendición de cuentas, ¿no? Le da a la policía una mayor poder para tener a la gente detenida más tiempo, para revisar casas, para revisar bolsos, para revisar personas, bueno, en fin, basta leer la ley para darse cuenta. Está todo pensado en la mayor discrecionalidad policial, a la que se suma como tercer elemento de este capítulo seguridad, el gatillo fácil, digamos, ¿no? Con la ampliación de la legítima defensa, un poquito menos que lo quería la asociación rural, ¿no? La asociación rural quería que fuera para todo el predio, no es para todo el predio, pero es casi todo el predio, incluido el parrillero, digamos, ¿no? Así que no se pongan a hacer un asado en el parrillero de un hacendado rural porque corren mucho riesgo. Eso en lo capitular en la parte de seguridad. Lo capitular en la parte de privatización. Voy a hablar ahora específicamente de educación, porque quizás hay otra parte de la privatización que la voy a dejar para el tercer ítem, porque fueron logros que se lograron revertir. Claramente en educación hay una lógica privatizadora. Y acá es donde queda más claro la diferencia que los sindicatos de la educación lo plantearon con claridad entre la privatización de y la privatización en. Claramente esta es una privatización en la educación, no tanto de la educación. No es que dentro de 4 años vamos a tener 80% de establecimientos privados y 20 públicos, al revés de lo que tenemos ahora. No, es una privatización adentro del sistema educativo, con los programas, con la forma de elegir los directores, con el nuevo estatuto de formación docente, Estatuto del Trabajador Docente, que lesiona notablemente los derechos laborales. Yo di varios ejemplos cuando me tocó tratar en el poder de cooptación que se le da a los directores para definir sus propios planteles, cooptando y estimulando a quedarse con algunos y con otros no, generando grandes problemas, digamos, de tener que estar bien con el director porque si no, no se lo deja en su establecimiento. O sea, claramente en la educación hay un proyecto privatizador y un proyecto de modificación de la forma en que se hace la educación.
Y para concentrador, para terminar este segundo escalón, dos componentes importantes. El económico, con una regla fiscal que a pesar que dijeron que no la iban a aplicar inmediatamente, que no había evidencia empírica que generaba resultados positivos, que no tiene sanción parlamentaria como la que tenemos ahora, la de tope de deuda, que sí tiene sanción parlamentaria. Bueno, a pesar de todo lo que dijeron que relativizaron, la van a aplicar igual. Y va a tener efectos sobre nuestro presupuesto quinquenal próximo y va a ser un problema. Y va a ser un problema para el futuro, digamos, de la economía, digamos. La inclusión financiera es otro ejemplo de concentración, donde claramente se liberaliza todas las normas que nosotros habíamos impulsado, generando grandes riesgos de informalidad, de evasión y de lavado de activos, y las políticas sociales focalizadas también generan grandes riesgos de concentración. Quiero, para terminar, llegar al ítem 3, que es a la reducción de daños. Yo creo que ahí también, si lo miramos en términos de los tres componentes, el concentrador, el represivo y el desinstitucionalizador o desestatizador, creo que en el primero, en el desestatizador, hay tres grandes cambios. Voy a hablar poco de los de ANCAP y Antel, porque dejo a Carolina para que los profundice, pero bueno, claramente frenamos la desmonopolización de combustibles, hicimos una propuesta alternativa que no se llevó toda, pero que avanzó bastante porque ellos proponían no fijar más el precio máximo de venta al público y hemos logrado que se vuelva a introducir. Eso hubiera generado un caos tipo Chile en los precios. En Antel logramos sacar los artículos del uso de la infraestructura y también agrego un tercero que puede pasar desapercibido porque capaz que se lo ve como menor, que es que en las normas que modificaban la lógica del INAC, que nosotros íbamos a votar todas menos una, la que no íbamos a votar porque eliminaban la autorización previa del INAC para la exportación. Porque decían, ¿para qué tiene que autorizar el INAC productos? Y el mercado es el que les va a decir si está bien o no está mal lo que exportaron. Entonces, ¿para qué queremos gastar en burocracia que el INAC tenga que autorizar? Bueno, lo peleamos y logramos que la autorización previa quedara. O sea, ANCAP, Antel, INAC, tres logros en la privatización. En concentración, dos logros. Uno en el mercado de trabajo. Bajamos de la ley 3 artículos que flexibilizaban y precarizaban la manera en que el Estado podía resolver a los funcionarios públicos, haciendo traslados compulsivos, reestructuras sin consulta, nombramientos sin consulta. Bueno, esos son el 3348, 349, perdón, 338, 339 y 342, que logramos que los bajaran. Y en el caso del mercado de capitales, logramos bajar que se pueda tener tierras en manos de sociedades anónimas al portador, lo cual es un hecho muy importante. Pero en represivo no tengo nada para decir. No sé, capaz que Carolina después tiene una visión un poquito más optimista que la mía, pero yo creo que como que logramos muchas cosas en privatización y desestatización, logramos bastantes cosas en el área de la concentración, creo que no logramos nada en cambios, estamos hablando siempre sustantivos, ¿no? En el modelo represivo. Para terminar los logros, quiero hacer una especial mención a otro hecho que puede parecer menor o puede pasar más desapercibido, que es que logramos que el Consejo de Formación Docente, que es el único consejo que mantienen, eso es otra cosa que hay que recordar, que el Consejo de Primaria acá se elimina, el Consejo de Secundaria se elimina, el Consejo de la UTU se elimina, el único que permanece es el Consejo de Formación Docente. En su propuesta original eran 5 miembros elegidos por el Poder Ejecutivo. Ahora son 3 miembros elegidos por el Poder Ejecutivo y 2 miembros elegidos por el padrón de estudiantes, 1, y por el padrón de docentes, solo. Creo que esto es un hecho muy, muy relevante. Esto ya existe, ¿no? Quiere decir, no es que ahora va a ser así, esto ya es así. Rosana Cortazo, que fue a la comisión invitada, es la delegada docente al Consejo de Formación Docente, pero ahora se iba a sacar y lo logramos mantener. Quiero terminar con una reflexión final, porque habrán visto que no hablé nada de la reglamentación del derecho de huelga, porque me parece que eso merece ser una reflexión final. Como lo dijeron casi todos los compañeros que hablamos, sobre todo los que más hemos hablado de este tema en la cuestión, yo creo que
claramente hay un proceso fuerte de criminalización de la protesta en esta ley. Y eso se puede ver en varios, pero yo lo resumo en 5 artículos. El 11, ¿eh? Que dice, ojo cuando las reuniones son de más de 3 personas, estoy caricaturizando un poco, ¿no? El 45, que dice que se pueden disolver manifestaciones callejeras. El 397, que nos dice que se va a reglamentar el derecho de huelga. Y el 491 y el 492, que declaran ilegítimos los piquetes. Que era muy absurdo, porque decía que bastaba que el piquete afectara la movilidad, ¿no? Obviamente cualquier piquete afecta siempre. Ahora lo cambiaron por impidiera, pero eso no cambia la cuestión. Y como una cosa que dijo el compañero Andrade en la sesión, dijo, y yo lo pienso también, hay que ver que lo que decía la LUC 1 hay que tomarlo en cuenta, porque lo cambiaron muchas cosas, pero lo pensaban, digamos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que lo que la LUC 1 decía no es escrito al barrer, sobre todo en este caso, puede haber otros que hayan escrito para sacarlo. En este caso yo creo que quisieron imponer esto. Entonces creo que hay una clara criminalización de la protesta, y si esto lo juntamos con que en julio vamos a discutir un consejo de salario, puente por un año, en la que dicen que van a dar ajustes salariales pequeñitos y no va a haber correctivos, bueno, claramente estos artículos son muy funcionales a un proceso de movilización social que se viene para enfrentar esta LUC que, a pesar de las mejoras, y que no creo que sean marginales, yo creo que hay que considerarlas como importantes, mantiene sus rasgos básicos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Siempre tan claro y tan ordenado, además, para exponer, para presentar las ideas. Le vamos a dar la palabra ahora a Mónica, un poco en esta misma línea, ¿no? Con esta pregunta que también nos formulamos para darle origen a esta charla, ¿no? ¿Por qué decimos falsas urgencias? ¿Cuáles son las cosas que visualizás que son más graves dentro de este proyecto? Y también con tu larga experiencia como parlamentaria, ¿cómo visualizás el uso de este mecanismo para algo como esto, ¿no? Así que te dejo, Mónica, para que puedas responder un poco estas preguntas. Muy bien, muchas gracias. Un gusto poder compartir este panel con las y los compañeros y con todos quienes están conectados en esta noche de hoy. Frecuentemos estas instancias porque nos permiten reflexionar entre todos. Lo nuestro siempre es colectivo y necesitamos de interactuar. Mira, yo creo que si una de las cosas que me autocritico en la campaña electoral es no haber sido suficientemente convincentes, ya no para destacar los avances de los gobiernos frente amplistas, sino para advertir el peligro de una ley como esta, que estaba planteada, que estaba anunciada, aunque no en sus contenidos específicos, y por eso lo llamamos en su momento el programa oculto, pero que sin duda es un programa para ser implementado al inicio del periodo de gobierno y el periodo legislativo, porque esta coalición tiene componentes que tienen intereses, en algunos casos con énfasis muy importantes, y eso supone negociación dentro de esta coalición, que a diferencia de la coalición a la que pertenecemos nosotros, tiene una larga data y tiene una amalgama en materia de proyecto político, y sin duda que en este caso cada componente también hace sus presiones, ¿no? Uno ve muchas cosas que en materia del campo y de lo rural pudieron modificarse, pero como vos bien decías, las modificaciones, Daniel, entre la 1 y lo que hay ahora, no quita que lo de la 1 existe y es parte de esa convicción que tienen algunos sectores. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que seguir hablando mucho con la ciudadanía, más allá de que, bueno, deje de ser proyecto y termine siendo una ley con los artículos que termine teniendo, porque cambian muchas cosas.
y cambia un proyecto de país. Y si no completa los cambios de la ley, los dos artículos, sobre la base de lo que venga en el presupuesto nacional, va a haber una vuelta al torniquete de los aspectos más negativos que ya se señalaban. Y si faltaba para disminuir la expresión, la pluralidad, en definitiva, seguir abonando en eso que logramos de ser la democracia más consolidada de la región, seguir consolidando en eso de que dentro de las 20 democracias en el mundo, Uruguay es una de ellas, bueno, lo que se anuncia en materia de ley de medios, que sin duda va también en un mismo sentido de concentrar en todos aquellos aspectos en donde justamente nosotros abrimos puertas y ventanas para que la gente pudiera participar, para que pudiera expresarse, y quedamos, no sé si a mitad de camino o a qué porcentaje de camino. Eso también es una cuestión en la que hay diferencias en la valoración, pero que sin duda este año, estos primeros 90 días con esta ley y los meses subsiguientes hasta el último trimestre prácticamente del año, van a ser de un cambio muy importante. Y nosotros tenemos que seguir trabajando con los ciudadanos para ver los contenidos. Si algo no hicimos nosotros fue, creo yo, una buena pedagogía política de qué significaba cada uno de los cambios que nuestro gobierno proponía y por qué se elegían unas cosas y no se elegían otras, cuáles eran los verdaderos destinatarios de cada una de las políticas. Bueno, si no lo supimos hacer con nuestras propuestas, con nuestros avances, hagámoslo desnudando esa fuerte convicción ideológica que tienen todos estos proyectos, que son diametralmente opuestos a lo que hemos venido haciendo como fuerza política. Entonces, yo digo, si nosotros lo que decíamos era que no podía ser motivo de una ley de urgente consideración una variedad de temáticas como las que estos 502 artículos plantean, me parece que ilustra su caracterización, su descripción, una expresión de nuestro querido compañero José Lo Corseniak, que dice: es un exabrupto jurídico. No hay nadie que pueda justificar que una ley de urgente consideración tenga tantos temas. Y yo me he cansado de que en cierto momento me preguntaran, pero senadora o ex senadora, un presupuesto nacional tiene aún más cantidad de artículos. Hay una gran diferencia. En un presupuesto nunca se da por validado, por aprobado la iniciativa del Ejecutivo si las cámaras no lo votan. Acá en la ley de urgente consideración, todo lo que no se logre modificar queda aprobado con la redacción original del Poder Ejecutivo. Y esto me lleva a una segunda caracterización y una visión de otro importante y reconocido hombre del derecho, que es Cajarville, en este caso del derecho administrativo, que dice que se actuó con desviación de poder. ¿Y por qué? Esto no es una cosa que uno diga, bueno, a mí no me importa. El equilibrio de los poderes importa mucho para que esta democracia se consolide de manera fuerte, para que la democracia tenga raíces cada día más profundas. Y si lo que hace el Poder Ejecutivo, con un instrumento que es de excepción, como es la ley de urgente consideración, es sustituir el rol del Poder Legislativo, porque esa es la mecánica, cuando no se modifica o no se aprueba otra cosa, queda aprobado. Y sin duda que hay temas que con esa experiencia que en mi caso he tenido, no puedo creer que, por ejemplo, en materia de seguridad del Estado, con todo lo que discutimos, legislatura tras legislatura, que de repente a las personas les puede parecer que eso es ineficacia.
Y capaz que en algún caso sí, pero eso es diferencias en temas que son claves. Y quiero decir que el periodo en que vivimos, hay una alerta en el mundo, además de la pobreza, del hambre, de la muerte, está el tema de que no podamos gozar de nuestras libertades porque todo quede bajo ese régimen de excepción. Entonces, me parece que nosotros tenemos que darle el real valor a esta iniciativa del Poder Ejecutivo. No se trata de algo dinámico, ejecutivo, que hace avanzar y resuelve cosas que por larga data no se han resuelto. No, no, se trata de un instrumento de excepción que no es que llega al borde, sobrepasa largamente los cometidos que tienen una ley de urgente consideración, remitir algo al Poder Legislativo para que sea aprobado. Entonces, claro que tenemos que transmitir todas estas cosas, porque si algo queda claro es que esa duda o ese delay que hubo de si se mandaba o no en función, que claramente las urgencias fruto de la pandemia habían cambiado para nosotros y para el planeta, pero se siguió adelante, y se siguió adelante, creo que por esto que es la necesidad de aplicar un plan de una coalición que tiene pujas internas, como toda coalición, que tiene diferencias sustantivas, y que si no es por un mecanismo de esta naturaleza, es muy difícil que se puedan llevar adelante, porque se pueden desatar esos paquetes que tuvieron esa unidad que como objetivo fundamental pretendía sacar al frente. Yo digo una cosa, para quienes cuando comenzamos a ejercer el gobierno, allá por el 1990, con un Tabaré Vázquez en la Intendencia, con competencias claramente diferentes a las del gobierno nacional, y dijo aquella frase, producto de las dificultades que se vivían en ese año también, si tengo que tapar un bache o darle de comer a un niño, le doy de comer a un niño. Imagínense cómo podemos sentirnos muchos de los que, bueno, hubiéramos deseado continuar con un proyecto de desarrollo que enfrentaría sin duda toda esta crisis que hoy vivimos, a nuestro juicio, de mucha mejor manera. Bueno, no quiero extenderme porque sé que tenemos un tiempo acotado para el desarrollo de este instrumento tecnológico, y bueno, a las órdenes. Gracias, Mónica, muchas gracias. La verdad que la intervención que hacías creo que nos trae algunos principios y valores muy fundamentales para nosotros, y a una perspectiva de proyecto político que es fundamental que no perdamos de vista, ¿no? Es mucha la gente que nos está viendo, y también hay mucha gente haciendo preguntas, comentarios. Una pregunta que acabo de ver por ahí es muy, muy propia para Carolina, hace referencia al tema de la portabilidad numérica y en qué quedó ese tema en el proyecto de ley de urgente consideración. Pero creo que Carolina, además de hablar de las cosas atinentes a Antel y las telecomunicaciones, ha demostrado en este tiempo de discusión del proyecto de ley, como en otras oportunidades, tener una visión política global, que sería muy importante que también pudiera trasladar algunas de esas cosas en esta charla. Así que, Caro, lo que vos quieras profundizar sobre esto de las falsas urgencias del gobierno, sobre este proyecto de ley y particularmente sobre algunos temas que has trabajado mucho. Muchas gracias. Bueno, lo primero, que la verdad que es un gusto estar con ustedes cuatro. De verdad, para mí es un honor estar en esta mesa, y un gran saludo, bueno, al Partido Socialista, a la Juventud Socialista y a los cientos y cientos de personas que nos están acompañando ahora. Bueno, les mando un gran abrazo y verdaderamente un profundo agradecimiento. La verdad que cuando me enteré cómo iba a ser el panel, como hablé que era ahora, lo veo casi todos los días, lo veo hasta en la sopa. Para mí fue algo absolutamente natural. De Lucía tengo un gran recuerdo de vernos en una esquina así y en otra también, peleando por el Frente Amplio. Y la verdad que cuando me enteré que Mónica estaba, lo primero que pensé, Mónica,
fue en aquel acto en Tacuarembó que hicimos en la campaña hacia octubre, juntas, Sí. por el Frente Amplio, y quiero decir, para el paso a locución, no es verdad que no hicimos lo suficiente, Mónica, porque vos hiciste mucho para explicar qué era una ley de urgente consideración. Y en Tacuarembó te dedicaste, encima de aquel tablado, a explicarle a la gente lo que era una ley de urgente consideración. Con precisión, con tu experiencia, explicaste el riesgo que significaba. Después yo me puse a hablar de la desregulación que se nos venía y lo que iba a pasar. Lamentablemente teníamos razón. Pero quería traer ese recuerdo porque esto no empieza, nada empieza con uno, ¿verdad? Y nada empieza ahora. Todos hemos hecho de una manera u otra una referencia al esfuerzo colectivo y nosotros creemos en ese esfuerzo inherentemente amplista con convicción. Estamos convencidos de eso. Forma parte de nuestro ADN y bueno, eso es lo que nos lleva para adelante, ¿verdad? También quiero agradecer el haber traído el nombre de Corseñac y acá quiero hacer un especial agradecimiento. Cuando estábamos preparándonos para cómo la bancada de senadores se iba a armar, qué estrategia íbamos a seguir para esta ley de urgente consideración, consultamos a muchas personas. A mí me tocó hablar con el doctor Corseñac y que rápidamente me iluminó con una cantidad de conceptos muy profundos y le pedí si nos podía escribir lo mismo que me estaba diciendo en una hojita para la bancada. Me dijo, sí, les escribo en una hojita. Bueno, a la semana me dice, estoy trabajando en la hojita. Finalmente, la verdad que el trabajo que nos entregó era una clase, una verdadera clase de los fundamentos del derecho que realmente nos sirvió a todos, los senadores y las senadoras, cuando hicimos la primera locución, la primera exposición, cuando este proyecto de ley entró al Senado, porque Corseñac le pega a los pilares de por qué esto es un atropello, por qué es abuso de poder, lo enmarca en el verdadero sentido que la Constitución le da a esta excepción y también desnuda el sentido real que está tomando en este momento. Así que esas tres cosas quería plantearlas. Lo que quiero destacar, y me parece que para los Frente Amplistas es importante, es lo que ha sido el trabajo de la bancada. Primero quiero decir que y voy a empezar a ser disruptiva. En las reuniones de la bancada muchos de nosotros hemos empezado con una opinión y terminamos todos con opiniones distintas a las que empezamos. Y eso es muy bueno, eso es forjar unidad. Y creo que este trabajo en el que nos hemos unido, porque es, digamos, los temas tan perniciosos para el Uruguay que tiene esta ley, tan perniciosos y perjudiciales para la democracia, tan riesgosos, socavando las bases de la libertad y de la democracia, nos han unido muchísimo y hemos trabajado mucho, no solo nosotros, sino todos nuestros equipos de trabajo, que en estos últimos días han trabajado todos juntos en un salón, y eso también es construir unidad en el Frente Amplio. Y esto me parece que es una buena noticia para los Frente Amplistas. Y me parece que eso lo tenemos que conservar y multiplicar. Así que eso, en el marco de esta cuestión negativa y de angustia que es la ley de urgente consideración, para mí un logro es cómo ha venido trabajando la bancada, que debe continuar. El otro logro que quiero poner en esto es la ubicación que desde el Frente Amplio hemos hecho del problema. Un ejemplo de eso es esta charla. Esta charla tiene como título Falsas urgencias. Hemos apuntado a que el problema es que la urgencia, nada de lo que está en este proyecto de ley es urgente. Con pandemia o sin pandemia. Con pandemia o sin pandemia. No hay ninguna situación urgente desde ningún punto de vista que esté resuelta o mirada por este proyecto de ley. Y ese también es un logro político. Y es algo de lo que tenemos que conversar con todos nuestros compañeros y nuestras compañeras. Ya a esta altura nos conocemos los 500 artículos de perfil y creo que podemos decir con propiedad, nada de lo que está ahí tiene que ver con una situación de urgencia. Por último,
algunas cuestiones generales. A mí me han llegado muchas preguntas y quiero dejarme un minutito para responder varias de ellas, ¿no? Yo creo que Daniel hizo un año muy bueno de los contenidos de la LUC. Yo no voy adhiero a todo lo que dijo Daniel, absolutamente a todo, a la conceptualización que hizo, a todo, pero hay un punto que él marcaba que yo quiero atarlo con lo que logramos que retrocediera. Daniel decía, hubo una LUC 1 que conocimos, que en su versión que llegó al Parlamento ya llegó con algunos cambios y que algunos disparates que estaban en la LUC 1 aparecieron otros, pero desaparecieron en la versión que llegó al Parlamento. Y que es importante conocer aquella versión porque es donde están las intenciones, ¿verdad? De la misma manera, igual que cuando un ministro compara femicidios con abigeato. Aunque el hombre después se disculpe, está bien, le aceptamos la disculpa, pero aunque se disculpe, lo que devela es una concepción. Y acá pasa lo mismo. Lo que se devela es una concepción. Entonces, yo creo que son logros, no solo del Frente Amplio, sino también de los actores sociales, de las organizaciones. Nosotros logramos que fueran una gran cantidad de organizaciones a visitar a la comisión, y eso fue un logro del Frente, ponerlas en agenda. Claro, como esto es una ley de urgente consideración con 500 temas distintos, teníamos que darle 20 minutos a cada organización, un disparate. Pero lo importante acá es que, aunque hayamos logrado sacar los artículos de Antel, que eran una barbaridad, lo importante es que sigamos hablando para entender cuál era la concepción detrás de eso. Igual que es importante entender cuál era la concepción en diciembre, qué rastros quedaron, cuál era la concepción de la desmonopolización de ANCAP y los peligros. Yo voy a detenerme por temas de tiempo y para respetar los tiempos en un punto de ANCAP que casi nunca se trae a consideración. Yo creo que, por ejemplo, el secretario general de FANCAP ha defendido muy bien, con argumentos muy buenos. Cuando recibimos a los compañeros de FANCAP en la comisión, trajeron un documento muy bueno que explicaba muy bien y con datos contundentes por qué refinar agrega valor. Y de alguna manera la discusión se ha centrado en defender, digamos, el hecho estratégico de conservar el monopolio del combustible, en defender la buena gestión que ha permitido que Refinar agregue decenas de millones de dólares en los últimos años, en mantener esas cosas. Hay un punto además que yo quiero agregar, que es el futuro. Para nosotros es importante proteger las empresas públicas y en particular ANCAP, no solo porque está bien lo que se está haciendo, si se sigue haciendo así, no solo porque hicimos realmente un buen trabajo en equipo en los últimos años y porque es importante que eso se conserve, sino por el futuro. ¿Y a qué me refiero? Desde el 2018, entre el Ministerio de Industria, ANCAP, Antel y UTE, se empezaron a forjar proyectos de futuro. Por ejemplo, entre ANCAP y Antel, proyectos dirigidos a incorporar inteligencia artificial en la atención de todos los clientes de ANCAP. Entre UTE y ANCAP, para hacer un piloto de producción de hidrógeno en Uruguay. ¿Y por qué es importante tener esa capacidad? Porque todo el mundo sabe que los combustibles fósiles se van a terminar. Y para nosotros, la posibilidad sinérgica entre ANCAP y UTE, porque el mayor costo de producir hidrógeno es la energía eléctrica, y uno de los mayores know-how de ANCAP es la distribución de combustibles. Entonces, esa clase de proyectos eran los que estábamos incubando sobre el final del periodo. Entonces, nosotros solemos rápidamente asociar futuro con UTE y con Antel. Nos cuesta más asociarlo con ANCAP, pero quiero decirles que ya estábamos trabajando en eso. Y cualquier cosa que trabaje apresuradamente y a lo bestia con las empresas públicas,
nos está dando un tiro en el pie hacia el futuro. Voy a responder brevemente algunas cosas. Hay una pregunta inicial que me hicieron hoy de si al haber votado artículos con la coalición, Washington preguntaba, que le parecía bien que se hubiera trabajado para modificar artículos de la LUC, pero si eso no nos iba en contra a la hora de trabajar para buscar firmas para un plebiscito. Yo quiero dar algunos números que hoy manejamos en la bancada. Me acaban de mandar una actualización. De los 500 artículos que vinieron con la LUC, 447 fueron modificados. Más del 85% de la ley fue modificada, o por mala técnica legislativa o porque logramos modificación. Ahora, nosotros no apoyamos más del 50 y pico % de los artículos. Van a salir igual, pero no tienen el apoyo del Frente Amplio. Y en muchos casos lo que logramos fue que retrocediera el daño, como desapareció la palabra desmonopolización de combustible, se fueron los artículos de Antel, van al otro lado, bueno, pero desaparecieron de acá. Entonces nosotros, en una lucha de la izquierda, que no empezó ayer tampoco, tenemos que recordar que esto es una lucha larga, y que es paso, golpe a golpe, verso a verso, como decía Antonio Machado. Entonces nosotros no es que ganamos una guerra, vamos ganando paso a paso, batalla a batalla. Y sigue habiendo en esta ley enormes disparates, y sobre todo una concepción ya no de cambio de proyecto de país, es más burdo que eso. Ya no es que es un país progresista o es un país conservador. Hay elementos que hacen a la democracia que están cambiándose. Elementos sustanciales que tienen que ver con la concepción del ser humano y la protección del ser humano que se hace en la Constitución. Es más que un cambio de proyecto, es un cambio de molde. Entonces, siempre nosotros desde la izquierda tenemos que tratar de ganar parcelas y hacer que retroceda lo que es pernicioso para nuestro pueblo. Pero sí ser muy claros con las cosas enormemente perjudiciales que quedan. Si hay tiempo de salir a buscar firmas, me preguntan. Seguro, las firmas se salen a buscar una vez que hay un proyecto aprobado, porque se salen a buscar para derogar una ley. Mientras la ley no está, no podemos seguir adelante con esto. Me preguntan también el tema de portabilidad numérica. Nosotros votamos en contra. Básicamente porque entendemos que es una manera, primero, nuestra urgencia, creemos que otras son las urgencias, incluso en temas de telecomunicaciones, y otras son las oportunidades, y porque es una forma enmascarada de introducir un nuevo operador de telecomunicaciones, que es quien administraría esa base de datos, que se ha querido presentar como un muchacho que administra una base de datos desde la casa, y no, es un operador que administra terrible base de datos, y esto es así en el mundo, es una multinacional. Pero, digamos, no lo apoyamos. Bueno, creo que más o menos fui respondiendo. Como mensaje final, para no excederme más en el tiempo, que creo que ya estoy muy pasada, es que aún con mayoría parlamentaria, desde el gobierno, nosotros en el frente logramos que tuvieran importantes retrocesos, aún en las peores condiciones. En una situación de pandemia, con aislamiento social, con nuestras capacidades de comunicación limitadas, con minoría parlamentaria, nosotros logramos que se fueran los artículos de Antel, que desapareciera la desmonopolización de GAP, muchas otras, que se creara una comisión de coordinación de la educación pública, que la palabra educación pública volviera al contexto de la educación. Logramos muchas cosas en las peores condiciones. Entonces y el Frente ha logrado en su historia cosas que parecían imposibles, mucho más importantes que estas que yo estoy diciendo ahora. Pero ahora logramos esto. Yo lo que quiero convocar acá es que de a uno no somos nada. Y si algo pudimos lograr acá es porque la bancada estuvo codo con codo, laburando muchísimo, pero con una gran amplitud y un gran compañerismo.
que es el mismo que hemos sentido en todas las instancias con los Frente Amplistas. Acá lo que nos queda es mirar para adelante y entender que si pudimos esto en las peores condiciones, tenemos que seguir. Todos juntos, conversando, no evitando los problemas y conversándolos de frente. Vamos y vamos. Gracias, Caro. Creo que este mensaje político que dejabas al final, que tiene que ver con la unidad de la izquierda y también con la valentía para encarar los problemas, es algo en lo que nos encontramos, es algo que nos tiene juntos y juntas trabajando y que nos va a tener juntos y juntas trabajando en todo este tiempo complejo que se viene para el Uruguay. Y bueno, sabemos que ahí vas a estar vos jugando un rol muy importante. Así que gracias por estas palabras y por tu trabajo de este tiempo también en este proyecto de ley. Le vamos a dar ahora la palabra a Lucía, la secretaria general de nuestra Juventud Socialista. Lucía me decía cuando le propuse participar de esta charla que bueno, que eran todos compañeros y compañeras de larga trayectoria, que éramos todos parlamentarios o habíamos sido parlamentarios, como en el caso de Mónica, y bueno, ella por ahí sentía que capaz que no tenía tanto para aportar. Yo creo que es muy importante que nuestra juventud, a través de su secretaria general, que es una compañera que además, como decía hace un rato, es una militante política de mucho tiempo, pueda tener una mirada sobre este proyecto, lo pueda poner arriba de la mesa, en esta visión además de que todas las opiniones y todas las voces de los Frente Amplistas, de las Frente Amplistas, de las organizaciones, de los colectivos, que es algo que, como se decía acá, para nosotros es la clave de la construcción de un proyecto político, estén arriba de la mesa. Así que, Lucía, vas vos. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, y qué decir después de las brillantes intervenciones de las compañeras y el compañero. Voy a intentar ser breve, sobre todo porque me interesa centrarme en lo último que voy a decir, pero bueno, creo que todos y todas tenemos muy claro que esta ley, artículos más, artículos menos, pero es una ley que avasalla los derechos, que es una ley además que pone la propiedad privada por encima de casi todo lo demás. Es una ley que desconoce además en su espíritu el espíritu del último plebiscito que se realizó y de la lucha del movimiento social y de la izquierda también al respecto. Es una ley que es antiderechos, que es estigmatizadora, que promueve la inflación punitiva, como también lo decían por ahí, y que además transparenta las intenciones de lo poco que le gustan las manifestaciones y lo poco que le gustan las protestas a los pero sobre todo los ideólogos de esta ley, ¿no? Entonces también es una ley que hace un abordaje súper sesgado de la violencia de género, para ir como a cosas más específicas, y es una ley además que no incluye medidas que ataquen las verdaderas urgencias de los sectores más vulnerados, sobre todo por esta pandemia y por esta crisis sanitaria, pero también económica y social. Entonces, bueno, ¿dónde están las urgencias que ve esta ley? También es una ley que, si hablamos en términos de educación, busca disminuir la participación docente y estudiantil. Ahora Daniel comentaba, por suerte, algunos de los logros que ha hecho la bancada, pero bueno, el espíritu de la ley continúa en ese sentido, y es nuestro deber también continuar reivindicando la educación pública, ¿no? y la autonomía en ese sentido. Pero bueno, es una ley que además, si bien afirma que no lo hace, pero lo termina haciendo, termina cambiando el fondo de lo aprobado de la Ley General de Educación, ¿no? Y eso también me parece que es importante en términos de, bueno, para cantar la posta, como decimos los jóvenes. Creo que es algo que tenemos que enfatizar. Es una ley además que centraliza un montón el poder de la educación, y que va muy en detrimento de la participación en términos generales, y bueno, creo que esas cosas son bastante preocupantes. En lo que tiene que ver con el agro, que Gonzalo al principio comentaba, a ver, una de las cosas que también sobre todo tiene que ver con el medio ambiente, preocupa muchísimo lo que tiene que ver con, y ahí va también esa cuestión de cómo esta ley prioriza la propiedad privada frente a todo. Preocupa las políticas en lo que tiene que ver en términos de áreas protegidas, de monte nativo, de cómo los
bueno, los productores o cómo los propietarios de la tierra tienen derecho a decidir algo que en realidad tiene que ver con el interés general del país, tiene que ver con el desarrollo sustentable y con el cuidado de nuestros recursos naturales, que son de todas, y que además, y ahí creo por eso que nos tiene que importar muchísimo a los jóvenes, tiene que ver con las generaciones futuras. Entonces me parece que quedarnos de brazos cruzados frente a algunas políticas bastante nefastas que se promueven desde la ley, es una ley además que sutilmente, pero me parece importante decirlo, va erosionando una de las cuestiones que debe ser nuestro orgullo como uruguayos y uruguayos, que tiene que ver con la trazabilidad y con la confianza que tienen los mercados en las carnes y en los productos uruguayos. Y bueno, es una ley que sutilmente erosiona algunas de esas cosas y creo que también es algo que hay que mirar con muchísimo cuidado, porque esta confianza nos costó años ganar y se puede perder en un segundo. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado con esto. Bueno, también es una ley que intenta, en términos de agro también, cambiar y en otros temas también, sobre todo está dedicada a cambiar los avances que se produjeron en los gobiernos del Frente Amplio. O sea, su mayor objetivo es barrer con todos esos avances que se produjeron en los últimos 15 años y bueno, creo que eso también es bastante claro cuál es su objetivo y cuál es su espíritu en ese sentido. También sigue promoviendo, como decía antes, ¿no? La cuestión de la propiedad privada, pero además dejando, acá lo tenía como en términos de los sectores del agro, pero también es en todos los sectores, no atiende las urgencias que sí tiene el agro hoy, porque tiene urgencias, no las atiende a ninguna. Entonces, bueno, también uno como que es muy difícil no pensar que tiene una cuestión de respuesta o de, más bien, de responder algunas demandas de algunas organizaciones de productores rurales o algunas organizaciones que por ahí tienen más que ver con un brazo del Partido Nacional o de una cercanía de clase incluso, que creo que queda bastante claro también y que está bueno poder decirlo sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Pero me importa mucho pensar en qué hacer también. Y bueno, ahora lo último que hablaba Carolina creo que va muchísimo en eso también. Es lo que hablaba Mónica, en lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra democracia, que de nuevo también, la democracia es algo que, y lo hemos hablado un montón de veces, es algo muy caro para nosotros, es algo que cuesta un montón, que no es una inercia, es algo que cuesta trabajar en sus cimientos permanentemente, pero es algo que rápidamente puede erosionarse y puede debilitarse. Y entonces me parece que hay que mirar muy atentamente estas cosas y que quizá puedan parecer no tan fuertes o no tan obvias a priori, pero que sí pueden tener un efecto bastante más malo del que creemos. Pero bueno, ¿qué hacer? Y creo que en primer lugar está clarísimo el excelente trabajo que ha realizado la bancada de senadores y que estoy segura que va a realizar la bancada de diputados también. No queda duda de estos cambios que han hecho, que son sin duda súper positivos, pero bueno, es una ley que se va a aprobar con estos cambios, sí, pero va a terminar aprobándose. Entonces también, ¿qué tenemos que hacer nosotros y nosotras en las calles, no? Y yo creo que ahí hay 3 palabras fundamentales que tenemos que tener muy claras y son organización, resistencia y lucha. Creo que el bloque popular alternativo o el bloque popular de los cambios, o como le queramos decir, tiene un rol fundamental en esto. Tenemos, todos y todas, tenemos que salir a la calle y tenemos que salir en forma virtual o como lo permita toda esta situación tan rara y tan especial que estamos pasando, pero eso no puede ser en ningún momento un freno para que la sociedad pueda velar, para que la sociedad pueda salir y defender sus derechos, como lo hemos hecho un montón de veces, y si lo habremos hecho en algún que otro gobierno del Partido Nacional, ¿no? También y en algunas otras, bueno, con el padre del actual presidente, pero creo que el pueblo y el bloque popular de los cambios sabe lo que tiene que hacer. Creo que tenemos que estar organizados y organizadas, sin dudas. Tenemos que, y esa autocrítica de la que tanto hablamos permanentemente, y bueno, quizás está un poco más lenta, pero que además el partido tiene un ciclo al respecto, es fundamental para esto, porque no podemos seguir demorando, tenemos que terminar de entender de una vez por todas y de terminar de leer correctamente la situación en la que estamos, donde claramente los más vulnerables y las más vulnerables son quienes más mal la van a pasar, no hay ningún tipo de dudas, y además
cuando queramos salir a manifestarnos, se nos va a complicar, y se nos va a complicar bastante. Entonces, por eso es que me parecen esas 3 palabras fundamentales, me parece que tenemos que estar juntos y juntas, pero realmente, ¿no? O sea, más allá del discurso, creo que tenemos que mirar un poco para adentro, entender los errores que hemos cometido, entender cuáles son los desafíos, y bueno, toda la izquierda y todo el movimiento social, codo a codo, salir, luchar contra esto, y bueno, creo que eso es lo que nos tocará en la LUC y en los próximos años, sin duda. Así que nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias. Y hago pie en lo que vos traías para tratar de ir cerrando esta mesa, que la verdad que ha estado preciosa, creo que con muchos aportes y miradas complementarias. Vos decías algo ahora que me parece central, que tiene que ver con el proyecto de clase que representa este proyecto de ley y que representa el actual gobierno. Creo que no le tenemos que tener miedo a decir esto, a ponerlo en discusión, porque, bueno, existen clases sociales en esta sociedad en la que vivimos y lamentablemente algunos piensan que la forma de afirmar su poder es excluyendo a otros, ¿no? Y bueno, esa es la concepción de clase que está atrás de un proyecto de esta naturaleza, concentrar poder, ¿no? Nuestro proyecto político no es un proyecto de exclusión de nadie. Nosotros queremos construir una sociedad en la que quepamos todas y todos. Pero para que quepamos todas y todos no puede haber unos pocos que tengan todo el poder y unos muchos que coman las migajas, ¿no? Y yo creo que ahí está el eje de la discusión, porque también este proyecto de LUC, el primero, el segundo, el tercero, el que se vaya a votar, está inspirado en una concepción que es una concepción de exclusión, ¿no? Y este es el gran debate que va a vivir el Uruguay en este tiempo, un debate en el que nosotros vamos a hacer lo que estamos haciendo ahora, tratar de aportar, de construir, de reducir daños, como se decía por ahí, de hacer propuestas y también de denunciar las cosas que consideramos que están mal sin ningún complejo. Porque esa es una forma de construir democracia, ¿no? Si hubiera unanimidades, si todos pensáramos idéntico, si hubiera que tolerar cualquier atropello, no estaríamos ante una situación de debate democrático, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que promover esos espacios cuando se quieren cerrar, cuando se quieren restringir, tratar de abrirlos. Esto tiene que ver también con la forma de practicar la oposición, ¿no? A veces nos enredamos en discusiones sobre qué tipo de oposición queremos hacer. Y yo digo, la oposición que nosotros tenemos que hacer es una oposición honesta, una oposición fiel a nuestras convicciones, ¿no? Entonces, lo que esté de acuerdo con una mirada de ampliación democrática, de cuidado de la gente, nosotros lo vamos a apoyar. Lo que vaya en contra de eso, lo vamos a rechazar, lo vamos a discutir y lo vamos a poner en el debate público, porque para eso estamos, esa es la razón de ser de nuestra fuerza política. No nos vamos a regir por la encuesta, por cómo viene la encuesta, por si alguien nos dice que la opinión pública piensa A o B, o por alguna negociación de palacio. Nos vamos a regir por nuestras convicciones, por nuestro programa, por nuestros valores, por nuestro proyecto que trata de expresar la visión de una sociedad en la que quepamos todos y todas. Obviamente respetando las otras visiones, discutiendo con las otras visiones, pero siendo claros en la defensa de un país en el que realmente podamos entrar todos y todas, ¿no? Yo creo que ahí está el verdadero eje de practicar una oposición honesta, inteligente, jugada de los principios y sobre todo jugada a cuidar a la gente, no desde un lugar paternalista, porque nosotros no somos los que venimos a proteger a los demás, nosotros tenemos que construir con la gente. Esa capaz que tiene que ver con ese debate de autocrítica que también Lucía traía ahora. Muchas veces hemos hecho cosas muy buenas, pero a veces nos ha faltado involucrar a la sociedad en esos procesos, y la izquierda sin la sociedad organizada, sin la sociedad participando, sin la sociedad autotransformada para esta etapa, para este momento en el que nos toca la oposición, porque la gente nos puso ahí, pero donde vamos a seguir defendiendo nuestros principios, nuestras convicciones, nuestra forma de ver el país para que quepamos todas y todos. Así que, frente a este enlace, que es un proyecto de ajuste y palos, de represión y de privatización del Estado,
creo que muy bien expresado en la primera versión de la LUC, sigue estando vigente en estas otras versiones, pero esto que se decía hoy, que decía Daniel, que decía Carolina, que decía Mónica, que también decías vos, Lucía, de leer también esa primera versión, volver a leerla, porque ahí están las verdaderas intenciones, es clave porque también es lo que se viene en el Uruguay. Hay muchas cosas que se sacaron de la LUC o que se modificaron en la LUC, pero que van a seguir en la perspectiva y en el proyecto del gobierno, porque es parte de su visión del país, ¿no? Y muchas que se van a aprobar en esta LUC que van a ser muy negativas para la sociedad uruguaya, para las grandes mayorías. Y ahí va a estar nuestra discusión. Nosotros no queremos una sociedad donde lo único que valga sea el poder y la plata de unos pocos. Queremos una sociedad realmente democrática que sea democrática en lo político, en lo social, en lo económico. Y bueno, ahí va el proyecto con el cual vamos a discutir, a debatir y a construir en todo este tiempo que se viene. Gracias por estar, gracias por participar de esta charla. Hace una horita y ya a esta altura 6 minutos que estamos charlando, así que nos atuvimos bien a los tiempos. Me parece que ha sido una preciosa conversación. Recordarle a todas y a todos que todos los viernes a las 20 horas en este canal de Facebook del Partido Socialista estamos teniendo este tipo de actividades. Las vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir discutiendo la autocrítica, el proyecto, el futuro del Uruguay y también la oposición que nos toca hacer en este tiempo. Gracias a todas y a todos y de verdad creo que ha sido una mesa que nos honra. Arriba. Vamos con el frente, vamos. Abrazo, compañera. Abrazo. A redoblar. A redoblar, sí, querida.